Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día en nuestro encuentro de anticorrupción. Como ustedes saben, Pacto Global promueve 10 principios que justamente están en los 4 ámbitos de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Cada año realizamos un encuentro en cada uno de estos ámbitos y en esta oportunidad entonces es el 4º encuentro de este año 2021 y justamente está enfocado a cómo abordar la corrupción, cómo evitar la corrupción a todo nivel. Y precisamente este año entre los privados. Como ustedes saben, nosotros somos una organización donde están asociadas numerosas empresas que hoy día llegan a un número de casi 120 empresas, y es una gran preocupación hoy día el cómo combatir la corrupción. Si bien Chile ha estado acostumbrado a estar en ranking en una posición bastante menor que otros países, y que no parecía un tema alarmante, cada día más vemos cómo la corrupción aparece por uno u otro lado, y tenemos que evitarla, y cada vez es más necesaria la confianza en las instituciones y en las empresas. Es por eso que hoy día los invitamos a este interesante debate, en que vamos a tener la oportunidad con los expertos entonces de profundizar en estos temas que tienen como propósito inspirar a las empresas, compartir ideas, experiencias, aprendizajes, y de esa manera avanzar en nuestro país a combatir cada vez más todas las formas de corrupción. Hoy día doy la bienvenida a nuestros panelistas. En primer lugar, vamos a tener un video introductorio para justamente entender el contexto que abordamos hoy, y luego entonces tendremos la presentación de Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia de la Universidad Católica, para ser seguido por un panel de conversación donde estarán Cornelia Sonnenberg, gerente general de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria CAMCHAL, Eugenio Merino, socio de Merino y Compañía Abogados, Sebastián Gómez, jefe de la División de Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales SUBREI, y PC de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conducido y moderado por María Jara Quemada, oficial del Programa para Chile y Países del Cono Sur de IDEA Internacional. Por lo tanto, dejo ahora con ustedes el video que ha preparado nuestro equipo de Pacto Global. La corrupción ha sido catalogada como una de las principales trabas para el desarrollo en América Latina. La existencia de prácticas corruptas ha afectado a todas las esferas de la sociedad, generando un riesgo al bienestar económico, la estabilidad política y el Estado de Derecho en la región. El año 2020, la ONG Transparencia Internacional concluyó que los países que registran un mayor nivel de manejo de la corrupción, mediante políticas públicas, normativas, entre otras iniciativas, son los mismos que han tenido un mejor manejo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Esto debido al destino que reciben las arcas fiscales, reflejado en sistemas de salud y bienestar, además de una sólida institucionalidad. Si bien la corrupción ha sido tradicionalmente entendida como el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados, la corrupción entre privados ha avanzado sustancialmente como un aspecto a ser normado y trabajado en cooperación con los Estados nacionales. A nivel global, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es una de las principales iniciativas internacionales de anticorrupción. Entró en vigor el 14 de diciembre de 2005 y en su artículo número 12 sugiere que para la prevención y promoción de la transparencia en el sector privado, la elaboración de normas, procedimientos y estructuras organizacionales sólidas que velen por el desarrollo de mecanismos de anticorrupción. Un año antes, la Oficina Mundial de Pacto Global de las Naciones Unidas incluyó en sus principios un 10º punto, relativo a la anticorrupción, con la finalidad de comprometer aún más al sector privado en el trabajo contra el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción.
Desde ese momento, diversas iniciativas, tanto multilaterales como desde el sector público, gremios y empresas, y la sociedad civil, han incluido la anticorrupción como un aspecto que debe visibilizarse y ser abordado por la sociedad en su conjunto, como un aspecto crítico para la mantención de la paz, la justicia y las instituciones sólidas, de la mano con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el ODS 16. Una de las características de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es su interconexión. Esto quiere decir que la acción en el ODS 16 puede contribuir positivamente en todos los objetivos. Los impactos positivos sobresalientes incluyen aquellos relacionados con la reducción de las desigualdades, mediante la creación de instituciones inclusivas, fomentando las alianzas, promoviendo la colaboración para respetar y apoyar el Estado de Derecho y reducir la pobreza, creando así crecimiento económico, mediante la generación de un entorno empresarial estable y predecible. In signing up to the 10 principles of the UN Global Compact, our participants not only commit to avoid bribery, extortion, and other forms of corruption, but also to proactively fight corruption internally and within their supply chains. Corruption impacts the most vulnerable, especially women, deepening social inequalities and leaving the poorest people susceptible to more corruption, deprivation, and extortion. A nivel local, en el ámbito legislativo, se han desarrollado tanto en Argentina como en Chile regulaciones en pos de promover políticas que aumenten el estándar en cuanto a compliance. En el caso chileno, se publica la Ley número 21.121, legislación que avanza hacia la sanción de personas jurídicas y naturales por delitos de soborno, cohecho o tráfico de influencia. En este contexto, cabe destacar que los 4 encuentros temáticos 2021 de Pacto Global Chile se desarrollan bajo el marco de aprendizajes y desafíos para un nuevo Chile, en consideración al importante proceso que estamos viviendo como país con el trabajo de la Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna. Se espera que el análisis permita reflexionar también en torno a los conceptos de recuperación sostenible y paz positiva, así como las medidas y acciones adoptadas por el gobierno y el sector privado para frenar la corrupción en todas sus formas. A continuación escucharemos entonces a Jorge Saad. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en políticas públicas en New York University. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y profesor asistente adjunto de la Facultad de Derecho de la misma universidad, donde enseña los cursos de Derecho Económico y de Empresa y Gobierno. Además, es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Anteriormente, Jorge fue representante de Chile ante la PEC en el Comité Vision Group y se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el periodo 2011-2014. Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Es columnista del Diario Financiero, becario Fulbright, y fue reconocido como uno de los 100 jóvenes líderes por el Mercurio. Bienvenido, Jorge. Adelante. Bien. Muy buenos días. Gracias, Margarita, por la invitación a Red Pacto Global y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. El objetivo para esta conversación sobre cómo avanzar en la probidad entre privados es que a mí se me ha pedido dar una suerte de mirada general de la integridad pública y privada, tanto en Chile, pero también en un contexto más latinoamericano, que es lo que me ha tocado apoyar desde el Centro de Estudios Internacionales y con otras organizaciones. Me imagino que ya en el panel, nuestros destacados panelistas podrán profundizar mucho más en lo que está relacionado a los desafíos de compliance y transparencia y probidad en las empresas privadas. Tenemos 2 grandes partes que yo quiero
compartir con ustedes primero el contexto de América Latina en esta materia, y lo segundo, cuáles son las claves y qué es lo que hemos aprendido en Chile de avanzar en estas agendas tanto públicas como privadas. Me gusta esta frase del Centro de Integridad Pública de la Universidad de Columbia, que dice que la construcción de un sistema de integridad requiere una inversión inicial de tiempo y personal para hacer que funcione. Un sistema, para que sea sostenible y efectivo en el tiempo, toma años en construirse, pero el resultado final justifica el esfuerzo. Cuando vemos América Latina, que es donde estamos ubicados, como Chile, en nuestro barrio, vemos que en el último índice de percepción de corrupción, el promedio de América Latina y el Caribe está en la parte baja, está bajo el promedio de los más de 150 países, de los 180 países que se evalúan. Por eso muestra que es 43 de 100, 100 es la máxima puntuación y el promedio de nuestra región está en 43. Este es el índice que se publicó en enero de este año y seguramente en enero del 2022 tendremos el nuevo índice. Chile sigue manteniendo una posición avanzada en segundo lugar, pero viene bajando gradualmente, no de manera sustantiva, pero viene bajando en los últimos 3 años, también de acuerdo al índice del Council of Americas, que mide la capacidad de los países para combatir la corrupción, así como el índice de Transparencia Internacional mide percepción de corrupción. En América Latina, más de la mitad de los encuestados piensa que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses y un 30% dice que más o menos se mantiene igual. O sea, tenemos una mayoría importante que o piensa que se ha deteriorado o que la situación permanece en el mismo estado de las cosas. Esto es muy interesante porque si ustedes se fijan, lo que nos muestran los datos es que desde el punto de vista de percepción, la mayor parte de los países de América Latina considera que la corrupción es un gran problema en su gobierno. Chile, 85%, vemos Perú sobre el 95% y así ustedes pueden ver distintos países. Además, se observa que posiciones de alto nivel en los gobiernos, primeros ministros, presidentes, senadores, miembros del Congreso, oficiales de gobierno, hay una percepción elevada de corrupción. Cuando se nos pregunta cómo lo están haciendo los países, todavía una mayoría piensa que los gobiernos no lo están haciendo bien en abordar y enfrentar este flagelo de la corrupción. Si nos vamos al poder legislativo, no solamente centrado en los gobiernos, en el poder legislativo, el nivel de aprobación, y esto también está relacionado a fenómenos de la corrupción, de los congresos no supera en promedio el 25%, una aprobación baja. Esto además en un contexto de América Latina, no solamente en Chile, que desde el año 2019 han aumentado los niveles de malestar, de protestas y lamentablemente muchas de esas protestas también asociadas a actos de violencia. Cuando nosotros vemos la década pasada, América Latina desde el 2016 ha venido produciéndose un estancamiento importante económico. De hecho, la década pasada los últimos 6 años, de América Latina hasta el 2020, son los peores años en décadas de crecimiento económico de la región y el año pasado fue el continente que menos creció en todo el mundo. ¿Cómo están los niveles de confianza? Bajos siguen en los gobiernos, sobre el 20%, bajo también en el Poder Judicial y bajo también en las policías. Acá algunas imágenes que nos recuerdan, esta fue la protesta en Ecuador por el tema de los subsidios de la gasolina, el 2019. Este gráfico es muy interesante porque muestra también cómo han venido aumentando en el eje amarillo, en la línea amarilla, el número de protestas callejeras. Y fíjense desde lo que yo les decía, 2016 en adelante, cómo se dispararon, y eso también está relacionado a una crisis de expectativa, un malestar económico y malestar social. Eso en un contexto general de
niveles de confianza, podríamos decir, a nivel institucional de las organizaciones. Pero los niveles de confianza interpersonal en la región también siguen siendo bajos. Fíjense, Chile, un muy bajo porcentaje de cercano al 15%. Sector privado. ¿Qué ha pasado en el sector privado a nivel de Latinoamérica? El informe de Pricewaterhouse muestra que en los últimos años los casos de corrupción, entendido como delitos que los distintos países lo califican en esa materia, sobornos, cohecho, etcétera, hay un porcentaje importante en industria extractiva, en la industria farmacéutica, en ingeniería, construcción, todo lo relacionado a licitaciones, y la otra mitad se distribuye en distintas áreas, desde fraudes, desde cibercrimen, desde apropiación de activos, corrupción, soborno, lideran lo que se considera delitos de corrupción y donde hay participación de privados. El gráfico muestra que México ha tenido un importante número de casos en los últimos años, lo mismo Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, entre otros. Y quizás el gran punto de inflexión que tuvo nuestra región en materia de corrupción fue el caso de Brecht, que comienza con el famoso caso Lava Jato en Brasil, pero que a medida que transcurría el tiempo nos dimos cuenta que más de 10 países hasta el momento han estado implicados en este mega caso de corrupción, probablemente el más grande de la historia reciente en nuestra región, liderado por Brasil, pero ustedes pueden ver que involucra a Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros. En el índice de riesgo político de América Latina, que elabora nuestro Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, vemos que también la corrupción no es solamente un problema, podríamos decirlo, jurídico, sino que es un problema político y es un problema también para los tomadores de decisión. El año pasado, en contexto de pandemia, el aumento de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, entre otros, por una debilidad del Estado de Derecho, por una debilidad de los organismos de control y falta de orden público, se ubicó en tercer lugar. Solamente podríamos decir superado por los riesgos políticos más asociados al COVID. Por ejemplo, la incapacidad del Estado de poder hacer frente a las distintas necesidades derivadas del COVID. O sea, el tercer lugar de 10 riesgos políticos asociados al tema de aumento de corrupción. Y cuando le preguntamos a los inversionistas extranjeros dónde están sus factores más determinantes en las decisiones de inversión, nos damos cuenta que la estabilidad política, la seguridad y los marcos regulatorios, donde podemos nosotros también incluir las políticas de transparencia, de integridad, de anticorrupción, están en los factores más críticos, más determinantes para sus decisiones de inversión. Eso en un cuadro general. ¿Qué es lo que nos ha mostrado el COVID-19 en materia de corrupción? Que aquellos países que más invierten en sus sistemas de salud pública, como porcentaje del PIB, 6,2% promedio, etcétera, también son aquellos que están asociados a mejores desempeños en sus políticas de anticorrupción. El tramo 66 a 100 es la máxima puntuación donde está el grupo de los países mejor evaluados en cuanto a percepción de corrupción. Entonces hay una relación directa entre menor inversión pública en salud y mayores niveles de percepción de corrupción. Y también el COVID nos ha mostrado que aquellos países que tienen una mejor evaluación, recuerden que 100 es el máximo, una mejor evaluación en cuanto a percepción de corrupción, son aquellos también que han registrado menores violaciones a sus sistemas democráticos en contexto de COVID. Nos referimos a Estado de Derecho, respeto a los poderes del Estado, legalidad. Vámonos a Chile, perdón, solo para resumir América Latina, que es lo que nos muestra los últimos tiempos. Primero, que la corrupción hoy sí está en las prioridades de la agenda pública, a diferencia de lo que era hace 10 o 15 años. Segundo, que la incidencia de la corrupción sigue siendo alta en América Latina en comparación con otras regiones. Como decía muy claramente el video, tiene efectos nocivos en el desarrollo y en la provisión de servicios y bienes públicos de calidad.
las agendas de integridad están activas en la región. Nadie podría decir que no hay agendas, no hay propuestas, no hay diálogo. La gran pregunta es si eso viene de la mano de implementación, de cumplimiento, de enforcement. Hay que seguir entendiendo los incentivos que crean para los agentes públicos y privados adoptar medidas anticorrupción. Estas agendas, por eso hablamos de agenda y no hablamos de medidas por separado, incluyen múltiples ámbitos de acción, por lo tanto hay que tener una visión comprensiva cuando se aborda este fenómeno. Hay reformas que para avanzar y crear ciertas condiciones tenemos que tener mayor accountability en los sistemas políticos, mayor coordinación y actividad de la sociedad civil, entre otros. Sin lugar a duda, en octavo lugar, el uso de las tecnologías, donde el sector privado también puede colaborar de manera importante en alianza con el sector público, y se requiere una implementación sostenida de las medidas para que esto no solamente quede en un texto. En esta segunda parte y final, Chile. ¿Qué es lo que podemos observar, apreciar de Chile? Desde, podríamos decir, que se han implementado las agendas de integridad pública y privada, desde lo que ocurrió con casos de tráfico de influencia y de financiamiento irregular de la política, que lograron darle un salto también a la preocupación como un tema de agenda nacional. Eso originó hace ya algunos años la que se conoció como la Agenda Anticorrupción, la Comisión Engel, que de hecho nuestra moderadora tuvo una participación importante en el apoyo y en la generación de medidas, y que, ojo, hoy a ustedes les parece evidente, natural, obvio, que haya de uso de redes sociales para organizar lo que fue este Consejo Anticorrupción, pero hace esos 5 o 6 años estaba menos masificado este uso y tuvo una metodología bastante interesante de políticas más abiertas para generar finalmente las medidas. Esto acompañado de que Chile, como les decía yo al comienzo, sigue estando en un buen nivel en términos relativos en la región en combate a la corrupción, viene bajando, como ustedes pueden ver, entre el 2019 al 2021, pero sigue estando en los puestos de avanzada, donde destaca fundamentalmente su solidez institucional, pero tiene desafíos en capacidad legal, en implementación, y también tiene una buena evaluación de su sociedad civil y de sus medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos dice la última CEP, publicada hace pocas semanas? Que la corrupción sigue estando en las prioridades, en el top 10 de las preocupaciones que debiera abordar un gobierno. Fíjense que bajó efectivamente de mayo del 2019, mayo como antecedente de lo que luego ocurrió en octubre, pero sigue estando compitiendo palmo a palmo con los problemas, podríamos decir, tradicionales de los gobiernos. Seguridad, salud, pensiones, educación, pobreza. Y eso muestra algo muy importante para quienes nos están escuchando, que hoy este tema sigue en la preocupación de la agenda pública, porque en el pasado el gran desafío era cómo generar mayor conciencia en esta materia. Otro elemento preocupante que nos muestra la encuesta CEP es que la evaluación sobre cómo está funcionando la democracia chilena se concentra fundamentalmente en una evaluación regular, mala o muy mala. Si sumamos desde regular hasta muy mala, es cerca del 80%, y esa no es una buena noticia para el combate de la corrupción y para la generación de confianza pública y de legitimidad en nuestras instituciones. Las empresas privadas, motivo de debate central en este foro, están también con un bajo nivel de confianza, con un 18%, en un fenómeno que ya viene hace 2 años de Chile, que podríamos hablar de un desplome en los niveles de confianza de las instituciones públicas y privadas, y que hay que tener en consideración que no es solo un fenómeno nacional, sino que es un fenómeno regional e incluso global. Podríamos decir, las instituciones públicas y privadas hoy día están muy desafiadas, y mucho más visibilizado ese desafío por el efecto de las redes sociales. Para ya ir finalizando, nosotros se nos encargó hacer una evaluación sobre cuáles eran las condiciones para llevar adelante reformas públicas y privadas
agendas públicas y privadas en materia de anticorrupción. Entrevistamos a representantes del sector público, privado, sociedad civil, y estos fueron los hallazgos. Primero, que las agendas de probidad pública, de las cuales también siguen las privadas, requieren un compromiso del alto nivel. Sin el liderazgo presidencial, estas agendas tienen el riesgo de caer en la intrascendencia. Segundo, que siguen siendo agendas reactivas, tanto en el sector público como privado, más que proactivas, y por lo tanto las crisis de confianza, escándalos de corrupción, generan ventanas de oportunidades. Tercero, un problema que podría darse más visible o podría manifestarse en Chile. Estas agendas requieren apoyo político transversal, sin consensos políticos, y agendas que se transforman en una bandera de lucha de un bando contra el otro están destinadas al fracaso. Tienen que ser integrales y comprensivas. Si yo quiero abordar la probidad entre privados, también tengo que abordar la probidad del privado con el público. Eso significa hacerme cargo, por ejemplo, de los procesos de influencia. Tengo que tener un marco regulatorio, por ejemplo, en materia de lobby. El Consejo Anticorrupción, que ya lo mencioné, fue actor clave en articular las propuestas. El Congreso Nacional tiene un rol porque muchas de estas propuestas público-privadas, muchas de ellas se traducen en ley, lo mismo el Poder Judicial en los precedentes que va sentando en sus sentencias. El seguimiento y monitoreo de los órganos autónomos, sociedad civil y medios de comunicación. Y me detengo en estas últimas tres. Hay que crear capacidad institucional para que estas medidas tengan una efectiva implementación y tengan una capacidad técnica para absorber lo que nos exige un texto legal. Esto se ve muy nítidamente, esta brecha, en otros países de América Latina que tienen un desarrollo institucional significativamente más bajo que el chileno. Las agendas, como ha ocurrido en los últimos años, son plataformas de propuestas o discusiones que ya venían dándose. El financiamiento político es un debate, por ejemplo, que copó los centros académicos y think tanks muchos años antes de que viera la luz. Y el rol de organismos técnicos internacionales o de organizaciones como Pacto Global, por ejemplo, para dar sustento técnico y para generar un diálogo sobre qué medidas funcionan, pero también qué medidas no funcionan o no tienen el impacto deseado. Para ir finalizando, dentro de estos 20 minutos, ¿cuáles son algunas medidas en los pilares? Me voy a detener más en las de sector privado. Hay primero un eje de prevención de la corrupción. Esto no solamente sanción, esto no solamente un enfoque penal o castigador. También yo tengo que tener las reglas del juego bien definidas para generar un ambiente pro integridad. Hay que poner un foco, sin lugar a dudas, en el tema municipio. Se ha avanzado en alta dirección pública y en concesiones, entre otros. Vámonos a otras medidas. Sector privado, responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya tenemos una ley al respecto en Chile. Los sistemas de denuncia, que muchas de las empresas ya han elaborado, pero la gran pregunta es, ¿cuál es su uso? ¿Es efectivo? ¿Hay una implementación adecuada? Y el delito de corrupción entre privados, que también es una materia fundamental. En los temas de influencia, financiamiento de la política, también se ha avanzado en Chile. Tenemos un sólido sistema electoral. Tenemos también en materia de regulación de conflicto de interés como tercer eje, una regulación de lobby, con ventajas, con desventajas, pero es de las leyes que a mi juicio funcionan mejor en los pocos países que tienen de la región. Hay temas también en patrimonio de intereses, declaraciones de patrimonio de intereses, puertas giratorias. Esto podríamos hablar todo lo que es el proceso de influencia, esta relación público-privada. Volvemos a lo privado, confianza en los mercados. ¿Qué desafíos se nos vienen en gobiernos corporativos de las empresas? ¿Cuánto desde la alta dirección hacia abajo permea en la cultura de las empresas? Y hay temas formativos en las etapas tempranas, lo que es la formación cívica y ética en etapa escolar. Hay una ley hoy día al respecto. Y los códigos de ética, tanto en el sector público como privado. Quiero dejar, Margarita, algunas también reflexiones al preparar esta presentación, pero solamente ahora en el sector privado, en esta temática. Primero, ¿cuál es la evaluación que hace el sector privado
en relación a los avances que ha hecho el sector público en la última década, tanto en Chile como en la región. Porque el sector público dice, hoy día tenemos una ley de transparencia, tenemos ley que regula el lobby, tenemos algunos avances en declaraciones de interés y patrimonio. Bueno, si nosotros hiciéramos una suerte de benchmark público-privado, ¿cómo está el sector privado en relación al sector público? Segundo, sabemos que hoy día hay políticas de compliance en libre competencia, en anticorrupción, códigos de ética, sistemas de denuncia. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos a nivel de enforcement? ¿Estamos haciendo acciones efectivas para seguimiento de estas políticas? Tercero, relacionado a lo segundo, ¿cuál es el verdadero compromiso de las empresas en esta materia? ¿Es todavía algo a nivel declarativo o efectivamente estamos actuando de manera decidida en esta materia? ¿Y cuáles son las agendas de medida hacia el futuro? Como dijo alguna vez la OECD en su informe de gobernanza pública sobre integridad en América Latina, para lograr avanzar en la lucha contra la corrupción hay que promover un cambio sistémico. No son cambios aislados. Hay que fortalecer prioridades actuales que existen hoy día, siempre un tema muy complejo como el financiamiento político, avanzar en servicios civiles en el sector público más basado en mérito, mejores regímenes de control público y privado y mejores sistemas de coordinación. Solo así podremos evitar que la situación actual de la discusión de este tema se reduzca solo a apuntar con el dedo, a castigar a tal o cual corrupto y lo pensemos como un sistema más bien de modernización y de construcción de capacidades en el sector público y en el sector privado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu magnífica exposición en que nos has hecho ver este panorama desde lo alto, ¿verdad? Cómo estamos hoy día, cómo está el mundo, cómo está América Latina, cómo está Chile y los grandes desafíos que tenemos en este ámbito. Como Pacto Global, solo quisiera contarte que nosotros hemos estado trabajando con un grupo de empresas en el ODS 16 que trata paz, justicia e instituciones sólidas, que aborda estos temas, y hemos hecho un documento que recaba la información sobre los sistemas de denuncia que tienen las empresas, y ahora justamente trabajando con este grupo estamos profundizando con los organismos reguladores para cada una de estas temáticas, en conjunto con las empresas, profundizar en los canales de denuncia, cómo operan, cómo responden, cómo se realizan los procesos, las sanciones, etc. Así que es una parte de nuestro trabajo, pero que apunta a uno de los aspectos que tú has mencionado hoy día. Los aspectos que tú has mencionado creo que los vamos a abordar en más profundidad entonces en el panel que sigue a continuación y que está moderado justamente por María Jara Quemada, oficial del Programa para Chile y Países del Cono Sur de IDEA Internacional. María se incorporó a IDEA recientemente, en abril de este año. Sus principales responsabilidades son colaborar en el proceso constitucional en Chile y en la política electoral y el fortalecimiento democrático en nuestro país y los países del Cono Sur. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, en políticas públicas relacionadas con la transparencia, fortalecimiento de la democracia, anticorrupción, elecciones, entre otros. Fue directora de incidencia e investigación en Ciudadanía Inteligente de 2014 a 2015 y directora de incidencia en espacio público de 2015 a 2021, donde coordinó el Observatorio Anticorrupción, la Red Latinoamericana Anticorrupción y promovió la adopción de políticas sobre partidos políticos, financiamiento político, entre otros. También ha trabajado en el Consejo de la Transparencia en Chile, implementando la Ley de Transparencia, y en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, donde colaboró en la redacción y tramitación en el Congreso de la Ley del Lobby y un proyecto de ley sobre partidos políticos. Bienvenida, María. Muchas gracias por compartir con nosotros tu enorme trayectoria y experiencia y conducir este panel que estoy segura abordará entonces en mayor profundidad y nos dará algunas luces sobre los aspectos que Jorge ha mencionado aquí y otros aspectos que puedan surgir en la conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Margarita. Al revés, honrada con la invitación. Y a continuación paso a presentar el panel que nos va a acompañar para conversar y profundizar sobre estos temas.
Cornelia Sonnenberg, ella es gerente general de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, es economista de la Escuela de Economía de Berlín y dirige la asociación gremial y su filial, el Centro de Negocios AHK Business Center. Prestan asesoría a empresas chilenas y alemanas en búsqueda de tecnología, socios comerciales, contrapartes, desarrollo de redes pro innovación, I+D, formación dual y capacitación. Ha sido reconocida en 3 ocasiones con el premio 100 Mujeres Líderes, organizado por Mujeres Empresarias y El Mercurio. También nos va a acompañar Eugenio Merino, él es socio de Merino y Compañía Abogados, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Tiene un máster en Derecho Penal y en Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Barcelona. Tiene un diplomado en Derecho Penal, Económico y Responsabilidad Penal de la empresa. Su experiencia y práctica están ligadas a la litigación en todas las áreas del derecho penal, especialmente en delitos económicos y patrimoniales, y también la asesoría preventiva a empresas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del Colegio de Abogados de Chile. Y también nos acompaña Sebastián Gómez, que es jefe de la División de Conducta Empresarial Responsable y punto nacional de contacto ante la OCDE, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Desde ese cargo, está a cargo de fomentar y promocionar la implementación de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la guía de debida diligencia y otros instrumentos relacionados a la conducta empresarial responsable de la OCDE. Asimismo, contribuye a la solución de instancias específicas o conflictos entre personas y empresas multinacionales que puedan surgir en relación con la implementación de las líneas directrices. Está a cargo de contribuir a la implementación de la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos en transacciones comerciales internacionales de la OCDE y a la coordinación del Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción, y participa en la Alianza Anticorrupción de la UNCAC en Chile. Así que, bueno, y Jorge también, que nos acaba de dar una excelente presentación y panorama regional y nacional, también se nos suma a este panel de conversación. Así que los invito a que enciendan sus cámaras, se nos sumen a nuestro panel y empezar esta conversación con Nelia. Yo creo que es muy interesante saber desde su experiencia en este vínculo Chile-Alemania, y siendo la Cámara Alemana un gremio local que está integrado por empresas de diferentes tamaños y también pertenencias, conversar con ella. ¿Cómo ves tú, cuán concreta es la conciencia que hay respecto de las empresas y los liderazgos que hay dentro de estas empresas en Chile respecto a la corrupción y la posible falta de probidad entre privados? ¿Cuáles son los principales desafíos que podemos ver en esta materia? Muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por invitarnos a esa importante instancia y reconocer de esta manera también que nuestra Cámara Alemana ya desarrolla hace bastante tiempo muchas acciones para impulsar una mayor conciencia respecto a la importancia que tiene integridad, transparencia, probidad y la lucha contra la corrupción. Nosotros vivimos esa experiencia en términos concretos, si tú quieres, tanto como gremio como cada una de las empresas nuestras. Como gremio hemos impulsado un código de ética que va acompañado también por declaración de intereses y conflictos y que aplicamos tanto a las empresas que se afilian a la Cámara como a aquellas empresas con las cuales nosotros establecemos relaciones por algunas iniciativas o proyectos. Al mismo tiempo hemos implementado dentro de la organización misma códigos, normas, código de ética, canales de denuncia, etcétera, para vivirlo nosotros mismos. Cuando miramos las empresas nuestras, hemos generado distintas instancias que permiten conversar, aprender y generar un traspase de las mejores experiencias entre las empresas. Para eso tenemos un círculo de compliance que trabaja intensamente en esos temas. Y lo que hemos observado es que, claro, las grandes organizaciones, las grandes empresas, especialmente filiales alemanas acá, vienen con un bagaje de mayor experiencia
y de mayor fortaleza de sus normas internas desde sus casas matrices. De hecho, Jorge hizo aquí la comparación donde se ubica Chile en ese índice de integridad y Alemania se mueve en el top 10 de los países. Quiere decir que tiene alguna ventaja y algún avance en ese ámbito. Por lo mismo nos parece extremadamente importante poder transferir la experiencia que tienen las empresas alemanas y sus filiales también al mundo, al grupo entero de las empresas afiliadas a la Cámara, porque tú tienes que tener claro que filiales habrá unas 140 en Chile, pero nosotros tenemos más de casi 600 afiliados. Por lo tanto, tenemos un grupo grande que puede beneficiarse de esa experiencia y estamos impulsando iniciativas de intercambio al respecto y formando además, porque este es otro elemento, capacitando a las empresas. Y ahí hay un programa que se llama DEPE, que ha apoyado en ese ámbito, y donde justamente la experiencia de las empresas grandes, sus compliance officers, capacitan a empresas de menor tamaño también en todos los temas de integridad, probidad, transparencia y la lucha anticorrupción. ¿Cuál es ahora lo que escuchamos de parte de las empresas? ¿O qué es lo que observamos? Yo creo que uno de los pasos más importantes que tiene que dar finalmente la empresa en sí es pasar de la declaración y del discurso a la acción. ¿Qué requiere eso finalmente? Es entender que en cada acto cotidiano, todos los días, no solamente en la relación de la empresa con otras empresas, sino también en el actuar interno de una empresa, de su modo de funcionar, se refleja finalmente una real convicción respecto a la importancia de la probidad y la transparencia. Es decir, como negocio yo con otras empresas privadas, cómo produzco, con qué criterios evalúo también mis proveedores, cómo genero las compras, cuáles son mis procesos, cuán transparentes son, ¿no? Cómo vendo al mismo tiempo, cómo me relaciono con mis compradores, con mis consumidores, ¿no? Y cómo, por ejemplo, incluso temas así, cómo se desarrolla mi gente en la empresa, cómo escalan en su carrera, cuán transparentes son mis procesos internos también de selección, etcétera, etcétera. Es decir, el ámbito es muy, muy grande, pero en la medida que se vive una consecuencia entre la declaración y el vivir cotidiano en la empresa y de la empresa con otros, se genera una mayor conciencia también de las empresas, tanto en su relación con otras como internamente. Y el otro factor, y con eso quiero cerrar para no acaparar tanto tiempo acá, lo otro que hemos observado cuando buscamos un poco por qué existen esas brechas en Alemania, entre Alemania y Chile, más allá de historia y sistemas y experiencias propias, yo creo que algo tiene que ver también el hecho que la economía alemana se basa muy fuertemente en empresas de menor tamaño. Entonces, yo creo que la diversidad de la estructura empresarial alemana, también en términos del tamaño de las empresas, genera, si tú quieres, una mayor, casi me atrevería, una mayor democracia en la relación entre empresas, y esa mayor democracia en la relación entre empresas genera también una mayor facilidad de establecer relaciones transparentes y íntegras entre las empresas. Mientras acá en Chile yo creo que aún es muy grande la brecha entre las empresas grandes o internacionales o globalizadas y la gran masa de empresas pymes que
más bien creen que tienen que luchar por su sobrevivencia de alguna manera y que no tienen una estabilidad que les permite además tener la capacidad desde personal interno hasta en su relación con pares de generar de manera consecuente y constante una política de integridad. Yo creo que esto es un tema que también influye de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Y uniéndolo con eso, con lo que decía Cornelia, que hay que pasar de la declaración a la acción, creo que para algunas cosas es positivo, como todo, y para otras es un poco negativo. En Chile somos como muy legalistas, necesitamos como que la ley nos mandate, nos diga qué hacer o qué no hacer para cumplir. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle a Eugenio, ¿cómo crees tú que ha avanzado la legislación en materia de probidad o anticorrupción entre los privados durante los últimos años y cuáles son los principales desafíos pendientes? Yo soy de las que cree que la ley debe ser el piso y no el techo, pero sabiendo que tenemos esta cultura tan legalista, ¿cómo ves tú ese avance de nuestras regulaciones en esta materia? Buenos días, María. Muchas gracias por tu pregunta. Primero que todo, agradecer tanto a ti como a Margarita por la invitación a este panel y aprovechar de felicitar a Jorge por su excelente presentación. Efectivamente, en lo que se refiere a materia de probidad en el ámbito privado, el 2018, a través de la ley 21.121, se realizó un cambio bastante importante de paradigma, porque vino a introducir una serie de normas justamente dirigidas a prevenir y a perseguir la corrupción precisamente en el ámbito privado. Era un segmento que se tenía un poco abandonado en la legislación nacional. Y como consecuencia de esta ley, se incorporaron dos delitos que han tenido bastante relevancia últimamente, que son delitos básicamente que trasladan obligaciones que estaban en el ámbito público al sector privado. Y estos son básicamente dos. El primero de ellos es el delito de corrupción entre particulares, o soborno entre privados, que es básicamente una copia del clásico delito de soborno de cohecho, en la misma estructura, pero trasladado al ámbito privado. Y junto con eso también se establecieron una serie de prohibiciones en el ámbito de las sociedades anónimas principalmente, a través de la incorporación del delito de negociación incompatible en el ámbito privado, que justamente viene a prevenir, de alguna manera, las situaciones de conflicto de interés y de tráfico de influencias que puedan generarse en el marco de las empresas, pero en el ámbito de las sociedades anónimas. Esta ley generó un impacto bastante importante en su minuto, porque adicionalmente incorporó estos dos delitos al catálogo de la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile. Y de alguna manera trasladó la importancia no solo a las personas, sino también a las empresas. Y esto resulta bastante interesante, porque de alguna manera el mensaje que traslada el legislador con esta imposición es básicamente decir, miren, acá no se trata solo de crear delitos que puedan sancionar a las personas, sino también a las empresas. Y esto creo que es muy relevante conectarlo con lo que decía tanto Cornelia como Jorge, respecto al tema de la implementación, y respecto de lo que decías tú, María, respecto al piso y cuáles son los desafíos. Porque finalmente la ley nos puede servir de mucho, pero es bien discutible que moldee la conducta de las personas. Puede ser persuasiva en ciertos casos, pero la verdad es que si no hay una cultura realmente comprometida con la ética, que parta por casa, en el caso de las empresas que parta desde el seno del directorio hacia abajo, la verdad es que es muy difícil modificar las conductas de todos aquellos integrantes de las estructuras corporativas. Y muy bien decía Jorge que en definitiva tenemos que pasar de una norma más bien declarativa a una norma más bien real. Es decir, no nos podemos quedar en el papel. Y para eso es importante que desde el sector público al sector privado se implementen medidas realmente eficaces. Y nuestra experiencia como abogados penalistas, digamos, nos hemos dado cuenta que al revisar muchas de las empresas y las estructuras que tienen internas, si bien poseen ciertas estructuras sólidas en el papel, muchas veces se quedan en eso y les falta un paso más allá e implementar estas políticas.
implementarlas en el sentido de desarrollarlas internamente, de hacer un uso efectivo, por ejemplo, de los canales de denuncia, como decía Cornelia, y no quedarse solo en el papel. A propósito de esto, y resulta bien atingente, recientemente, como ustedes bien saben, salió el fallo de Corpesca, en el que fue la primera condena en juicio oral a una persona jurídica. Y uno de los aspectos más relevantes del fallo, María, precisamente tenía que ver con esto de lo que es el papel versus la realidad. Y el mayor reproche que le hace el tribunal en la sentencia a esta empresa es precisamente eso. Le reconoce que tenía un modelo de prevención de delitos, le reconoce que tenía un oficial de cumplimiento, le reconoce que tenía la estructura, pero no le reconoce que en la práctica efectivamente se ejecutaba ese modelo de prevención de delitos. Y el mensaje es bien claro. El mensaje es bien claro. El mensaje es, miren, no basta con tener en el papel un modelo implementado si no es realmente ejecutado. Y las señales que ustedes nos han dado, básicamente en esa línea, dan cuenta de que el modelo que tenían era en el papel. Y eso también lo podemos trasladar muchas veces al ámbito público. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos tener muchas leyes, en este caso delitos, que desde luego nos tienen en la vanguardia. Chile, a nivel de Latinoamérica, es uno de los países pioneros en regulación de delitos contra la probidad en el ámbito privado, y también en materia de corrupción, y al igual que en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. Y podemos sacar muchas leyes más y muchos delitos más, pero esto de por sí no basta si no contamos con mayor dotación en los servicios públicos, en la fiscalía, una mayor capacitación de las policías, para efectos de poder realmente generar una fiscalización que sea efectiva. Y esto mismo lo podemos llevar al ámbito privado como un mensaje hacia las empresas, diciéndole, inviertan precisamente en las materias que dicen relación con el compliance, con la regulación corporativa, porque finalmente eso se va a traducir, desde luego, y para todos, en un mejor mercado, en un mercado más igualitario, en un mercado más productivo, donde de alguna manera, como decía Jorge, las reglas del juego sean claras y que esto no se trate solo de generar un castigo a aquella persona que se porta mal o que comete un delito, sino que más bien sea parte de una cultura realmente comprometida con la ética y que venga de manera interna tanto de las empresas como de los gobiernos de turno, como de la legislación y como de este tipo de organizaciones como Red de Pacto Global, que de alguna manera lo que hacen precisamente es concientizar estos problemas y darle tribuna y espacio a situaciones que realmente deben empezar a desarrollarse cada día más. Muchas gracias. Bueno, tú mencionas efectivamente el tema de la implementación de la fiscalización. Yo creo que siempre en general son los graves déficits que vemos en muchos países en la región de América Latina. Muchas veces tenemos leyes, pero su implementación es bastante deficiente. Uniéndolo un poco a lo que tú señalabas del caso Corpesca, me gustaría preguntarle a Sebastián, porque no solo ese caso, sino en la última evaluación que nos hizo la OCDE a Chile, señaló efectivamente que muchas veces se estaban tomando las recomendaciones que se le hacían a las empresas respecto a compliance como un checklist y no se verificaban si estaban funcionando efectivamente. Y hay muchas otras recomendaciones que nos hacen, ese convenio es bastante interesante y es muy buena también las evaluaciones que hace la OCDE porque nos permite como país crecer y avanzar en implementar mejor estas políticas públicas. Entonces, dado que tú eres el punto focal con la OCDE en estas materias, me gustaría que nos contaras en qué consiste el trabajo de la OCDE respecto a estas recomendaciones que se han hecho sobre la convención y cómo ha ido avanzando Chile en estas materias, porque tal como decía Eugenio, efectivamente, aunque nosotros tendemos a mirar el vaso medio vacío y somos muy autocríticos, lo cual también a veces es bueno, en general Chile tiene una buena evaluación y ha sido pionero en estas materias. Entonces, si nos pudieras contar en qué consiste este trabajo y cómo ha ido avanzando nuestro país en estas recomendaciones.
De todas maneras, muchas gracias María por la pregunta. Aprovecho de saludarlos a todas y todos quienes nos están viendo. También muchas gracias Jorge por una muy buena presentación y pie para este panel. Y también agradecer a Cornelia y Eugenio. Para contestar tu pregunta, claro, yo quiero ir un poquito más atrás respecto a lo que es la Convención Anticohecho de la OCDE. Es la Convención para combatir el cohecho a los funcionarios públicos extranjeros. Ese es el ámbito de aplicación de la Convención, y también conversa con otros instrumentos internacionales en materia de anticorrupción a nivel internacional, como lo son, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra el cohecho, la UNCAC, y también la Convención Interamericana para combatir el cohecho. En el caso de la OCDE, ciertamente hay un monitoreo constante de la implementación de esta convención, que, como les menciono, es para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Es decir, para el caso de Chile, si una empresa chilena o una persona natural chilena va al extranjero, por ejemplo, a invertir, y se ve envuelta en un posible acto de cohecho porque ofreció un soborno a un funcionario público de ese país extranjero, eso cae dentro en el fondo del tipo, digamos, penal que está regulando la Convención, y dispone una serie de recomendaciones que los Estados miembros, que no necesariamente son los mismos Estados miembros de la OCDE, que actualmente son 37, hay otros estados que se hicieron parte de la Convención y que aún no son Estados miembros, como puede ser el caso de Argentina o el caso de Perú. Esos Estados miembros hacen también una revisión, digamos, peer review o de pares, junto con los reportes que elabora la OCDE. Chile actualmente está en la fase 4 de evaluación, lo cual no quiere decir que seamos de los mateos de la clase. Esto habla un poco del buen trabajo que ha hecho Chile desde que ingresa a la OCDE, porque también uno de los requisitos que tenía Chile para ingresar a la OCDE era elevar sus estándares de cumplimiento de la Convención, y ahí es cuando en el 2009 aparece la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que fue un punto importante para que Chile pudiera ingresar. Y en estas distintas fases de evaluación, en qué consiste es que la OCDE, la Secretaría, realiza un reporte muy acabado, muy completo, sobre el estado de cumplimiento de cada una de las recomendaciones de la Convención. Y han habido algunas recomendaciones que se han mantenido en las diversas fases. Por ejemplo, está el caso de la instalación o la creación de la figura del denunciante anónimo, o whistleblower, como se le conoce en inglés. Eso en Chile actualmente está en discusión. Hay un proyecto de ley en el Congreso para establecerlo para el sector público. También ahí yo destaco lo que ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero respecto a establecer un canal de denuncia anónimo en el ámbito de aplicación de la CMF, que está disponible en su sitio web, para los denunciantes anónimos que toman conocimiento de un posible hecho de corrupción, no así los que lo están cometiendo. No es una autodenuncia, no hay que confundirlo con la delación compensada. Y también se ha mantenido, por ejemplo, la recomendación de Chile de fortalecer la capacitación y la difusión de la Convención a nuestras misiones de Chile en el exterior. Yo comentaba antes de ingresar al panel que estaba participando de una capacitación en nuestras misiones de Chile en Asia, para fortalecer la detección de casos de cohecho que puedan cometer empresas chilenas o personas naturales en el exterior, ya que ellos son nuestras antenas o nuestros ojos en el exterior, así también para el Ministerio Público, que nos había acompañado en esa capacitación. Y así también en la OCDE, además de este monitoreo constante, que a mí también yo quiero mencionar algo que me enseñaron respecto a la OCDE, que la OCDE, uno de los trabajos de ella es hacernos sentir incómodos. Esta incomodidad que genera es la que empuja los cambios. Si uno se siente cómodo con algo, deja de trabajar. Así que no hay que sentirse mal si nosotros tenemos varias recomendaciones que se han mantenido. También la OCDE realiza un trabajo de actualización y de reforzamiento de la Convención el 2009, porque la Convención es del 99. A los 10 años del 2009 aparece una recomendación para fortalecer la Convención, y después, 10 años después, el 2019, comienza un nuevo trabajo de actualización de la Convención, en el cual estamos actualmente llevando a cabo, que va a fortalecer diversas áreas, como por ejemplo la protección al denunciante, también para, por ejemplo, proteger a los familiares del denunciante, o a colegas de trabajo, por ejemplo, colegas cercanos que puedan ser amedrentados por el lugar donde trabajan por hacer una denuncia,
o así también las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial puede ser una herramienta para detectar casos de cohecho en el monitoreo de medios de comunicación, todo el tema de confiscación de los bienes productos de un cohecho, y así múltiples otros temas. Así que eso, en resumen, es lo que consiste el trabajo de la OCDE. Tiene un grupo de trabajo muy activo, Estados miembros que también a través de sus delegaciones participan activamente, y también las consultas públicas que realiza la OCDE para la sociedad civil, ONG y cualquier actor relevante que quiera participar. Muchas gracias. Sí, a mí me tocó participar de la última evaluación de la OCDE como miembro de la sociedad civil, me pareció muy interesante. Que en el fondo tomen como un balance de toda la información que reciben, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil y otros actores relevantes. Y un poco relacionándolo con eso que tú dices, el alumno Mateo, que a Chile nos gusta hacer, el alumno Mateo, de hecho nosotros tenemos las 3 convenciones más importantes en esta materia, somos parte de ellas, somos parte de los mecanismos de evaluación, pero a veces nosotros, desde nuestra mirada quizás insular que tenemos, nos cuesta ver un poco, compararnos con el resto, y a veces de hecho recuerdo la encuesta Bicentenario, si no me equivoco, en 2018, donde el 50% de las personas encuestadas creía que Chile era más corrupto que los países de la región, lo cual contradice todos los indicadores al respecto. Entonces en eso quería preguntarle a Jorge, que tiene también esta mirada internacional. ¿Qué nos puedes comentar tú de cuáles, mostrabas algunas cifras ahí, pero cuál es la visión internacional de Chile en materia de probidad? ¿Por dónde en el fondo se creen que han ido los avances y quizás dónde pueden estar los desafíos para los siguientes años? A ver, yo creo, María, que por lo menos a nivel regional la percepción que hay de Chile en esta materia es muy positiva. Es visto como ejemplo en desarrollo institucional, en las medidas de integridad, en lo que fue los inicios de la ley de transparencia, etc. O sea, Chile mantiene una visión como uno de los países que está más, podríamos decir, a la vanguardia en América Latina, aunque tenga tareas pendientes en probidad, transparencia y estas normas de buen gobierno. Pero eso no significa que no haya desafío frente a esta positiva evaluación, que además no se ha construido solamente en la última década o los últimos 12 años, cuando comienzan de manera más activa este tipo de iniciativas, sino que viene asociado también a las últimas 35 años, 3 décadas que ha tenido Chile. Pero claro, se ve que hay desafíos, los planteó muy bien Eugenio, Sebastián, Cornelia, que es lo que también la OSD o los estándares internacionales dice, por ejemplo, bueno, ¿cómo viene avanzando usted en sus normativas de corrupción entre privados? Hoy día, a partir de los Pandora Papers, que no se puede todavía evaluar realmente el impacto que ha tenido en la imagen chilena, además es un reportaje que incluye a cientos de personas del ámbito público, privado, entonces a nivel internacional las fichas, los ojos no están puestos en Chile, están extendidos a un conjunto de líderes, pero a propósito de los Pandora Papers vuelve un tema, por ejemplo, de los beneficiarios finales, que hoy día es un motivo de discusión en los foros internacionales en materia de información. Así como hace algunos años lo que nuestra piedra en el zapato era todo lo relacionado al financiamiento de la política, o los conflictos de interés, o la regulación del lobby. Entonces, en definitiva, hay una buena imagen internacional, creo yo, de Chile, especialmente a nivel regional, donde se nos sigue citando como referente en la materia, pero eso no significa dormirse en los laureles sobre los nuevos desafíos que han surgido en materia de transparencia y probidad. Muchas gracias. Y bueno, señalaba también Eugenio, Cornelia, etcétera, el tema de la cultura interna organizacional, de que en el fondo esto no puede ser solo algo legislativo, y de hecho yo creo que los Pandora Papers también nos demuestran eso, que no solo podemos esperar los cambios legales. Entonces, en ese sentido, Cornelia, ¿cómo ves tú que se pueda permear a las organizaciones? ¿Cuáles son como buenos ejemplos que tengan ustedes de prácticas o quizás ejercicios para generar o ir mejorando esta cultura y mantener una disciplina constante anticorrupción? Porque sabemos que, a ver, la corrupción
existe desde que existimos, pero va evolucionando, va avanzando mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos, y siempre va a tratar de darle la vuelta y encontrar por dónde va a estar la falla de la institucionalidad o de la ley para poder... Entonces, ¿cómo se puede lograr, primero, generar o mejorar esa cultura, pero además mantener constantemente esa como disciplina para que efectivamente tratemos de combatir de una manera más eficaz la corrupción? Antes de responderte, y solamente a propósito del anterior punto de la imagen de Chile, yo también puedo confirmar, digamos, de parte de cuando nosotros hacemos presentaciones de Chile en Alemania ante contrapartes allá, ante empresas o instituciones, sí recibimos el feedback que Chile dentro de la región sigue teniendo bastante respeto, digamos, Chile y sus empresas. Ahora, eso igual uno mismo se da cuenta cuando hace una presentación a empresarios alemanes, y ahí hablo justamente del pequeño empresario hiperglobalizado alemán, que es el Mittelstand allá. Yo llevo muchos años acá en Chile, y uno, cuando les comenta cuál es una particularidad de Chile, uno hace referencia al hecho, bueno, aquí todos se conocen, aquí uno es referido por uno, y al final te das cuenta cuando ya lo has dicho, y si lo miras ahora con lentes de probidad, claro, al final de cuentas eso implica, bueno, si tú tienes una buena relación o ya llegaste a alguien, escalas de ahí. Entonces, ¿por qué es relevante eso? Porque al final de cuentas, y eso tienen que tenerlo claro también las empresas, mientras más transparencia y más probidad, más productividad y más competitividad, digamos. Al final de cuentas, que uno saque ventaja, perjudica al resto. Y en la medida que esto se asume a todo nivel, también genera una cultura distinta. Y específico a tu empresa, a tu consulta, mira, al final de cuentas, como toda disciplina, requiere un esfuerzo. Y esto requiere un esfuerzo y requiere educación. Y yo pienso que esa educación es el día a día, es vivirlo y verlo reflejado en el actuar de cada uno dentro de la empresa, y es obviamente generar instancias donde se vuelva a explicar, que uno se olvida que a nosotros mismos nos ha pasado en la Cámara. Uno saca el código de ética, se publica, se explica, se discute con el directorio, se explica dentro del equipo, qué sé yo, pasa un año y te das cuenta, entre medio cambió un 20% del personal. Llegaron otros chicos nuevos, qué sé yo, y no retomaste el tema. Entonces son cosas tan simples y prácticas que si nosotros por suerte tenemos con la Catalina Reaño, que ustedes la conocen, es una persona encargada del tema específicamente dentro de la Cámara, y que por lo tanto me llega a mí y me dice, tenemos que volver a hacer un curso, explicarlo nuevamente en un staff meeting, etcétera, etcétera. Y entre empresas, como yo les digo, nosotros tratamos de aprovechar las instancias diferentes, tanto en el círculo como generando cursos específicos de capacitación. Porque al final de cuentas, lo que tú requieres es explicar esa disciplina. Es como un deporte que yo tengo que aprender, incorporarlo y generar un subconsciente que en el fondo me mantiene en alerta frente al actuar probo de cada uno. Mucho más secreto de eso creo que no tiene. Y a lo mejor un elemento más, y creo que Eugenio lo mencionó. Al final de cuentas, cuando los actos no tienen consecuencia, genero el peor efecto que puedo tener. Porque yo puedo haber declarado, puedo haber hecho cuánta capacitación, puedo haber hecho firmar cuánto papel, pero si en el momento que se da efectivamente una renuncia, no me hago cargo de ella y finalmente tiene consecuencias, que obviamente tienen que ir acorde a la gravedad, digamos, pero tiene que tener alguna reacción.
Porque si no lo tiene, yo me desautorizo a mí mismo. Yo creo que ese es un tema que yo observo también cuando en los gremios empresariales hoy en día todos estamos preocupados de la imagen que tiene la empresa y cómo hacemos para tener una mejor relación con la comunidad y cómo hacemos para tener una mejor relación con nuestros empleados y colaboradores. Al final de cuentas también hay algo de eso. Si finalmente, ya, ok, salió en la prensa, salió aquí y acá, todos se echan para atrás, nadie dice nada, las cosas no tienen consecuencias, pierdo al final credibilidad. Yo creo que hay también un tema así, que es súper difícil, lo reconozco, en qué momento uno toma una posición o no, pero es uno de los factores claves. Sí, me gustó mucho eso y te digo que voy a tomar de ahora en adelante, voy a citarte como autora, pero me gustó mucho esto del deporte, porque en el fondo al final del día es como hay que generar el músculo. O sea, nosotros necesitamos entrenar y generar ese músculo, ¿cierto? Y en todos aspectos desde la integridad. Entonces, relacionándolo con eso y con, claro, como los cambios que se van generando y este músculo, esta conciencia que tenemos dentro de las empresas, Eugenio, tú haces en el fondo asesoría sobre la implementación y la aplicación de las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas a empresas. Entonces, en tu experiencia, en lo que tú has visto, ¿dónde crees que están los principales déficits y fortalezas de este músculo que estamos desarrollando en Chile para efectivamente, porque yo creo que obviamente estoy de acuerdo con Cornelia, o sea, los actos tienen que tener consecuencias porque si no, la señal que estamos dando es que no son graves, ¿cierto? Y por lo tanto no generan ese efecto inhibitorio hacia el futuro. Pero lo más importante es que esto no ocurra, la prevención es lo más relevante. Entonces, ¿dónde ves que está ese músculo, dónde está fortalecido y dónde quizás tenemos que hacer más deporte, hacer más ejercicio para avanzar en esta materia? Sí, precisamente, María, las principales falencias que nosotros vemos, que nos ha tocado ver en las asesorías que hemos realizado a las empresas, tienen que ver precisamente con lo que decía Cornelia. Esto de tener un modelo implementado de que se generen situaciones irregulares, pero que no se generan las sanciones correspondientes. Y esto es algo bastante habitual en Chile, diría yo inclusive, porque siempre está esta idea de que denunciar internamente, ya sea a través del canal de denuncia, con mayor razón ante la justicia, es un tema como en realidad es mejor no hacerlo, porque podría perjudicar el prestigio o la imagen de la empresa. Pero justamente eso es un gran error, porque finalmente tratar de tapar las cosas con delas de ajo de la alfombra, el día de mañana se está haciendo un flaco a favor no solo a la empresa, sino también a todo el mercado en general. Y lo que no hemos dado cuenta es que precisamente ocurre eso. O sea, ocurre que ante la detección de una irregularidad, grande, pequeña, mediana, lo primero que tratan de hacer es esconderlo y tratar de solucionarlo internamente. Y eso finalmente y en todo ámbito termina siendo un grave error. Y no solo eso, sino que además el mensaje al resto de los integrantes de la compañía es, miren, esto pareciera ser que no es tan grave, le bajamos el perfil y tratemos de solucionarlo internamente. Y creo que esa forma de pensar es bastante propia de nuestra cultura. Y siempre pongo el ejemplo con la educación con los niños, con los hijos. En definitiva, de decir, oye, el reproche tiene que ser real. No tiene ningún sentido, digamos, generar una suerte de complacencia interna, porque eso va a hacerse una trampa a uno mismo. Y al final del día el costo de eso es mayor que salir de cara hacia el resto, reconociendo que se cometen irregularidades como en todos lugares, y efectivamente la idea es prevenirlas, pero la realidad es que las irregularidades se cometen y ocurren más habitualmente incluso de lo que uno piensa. Entonces, la reacción que como empresa se toma ante esa situación en particular
finalmente es lo que puede generar el cambio de cultura. Y eso va en la línea de las directrices que se le están dirigidas tanto a los oficiales de cumplimiento, a los encargados de prevención de delitos, como a los fiscales legales, y curiosamente, y en línea con lo que decía Cornelia, en aquellas empresas cuyas casas matrices están fuera de Chile, principalmente en Estados Unidos o en Europa, tienen un mensaje bastante más claro, que es precisamente, miren, el mandato para usted es investigar hasta el final. Caiga quien caiga. Si está metido el gerente general, bueno, eso es así, pero el mandato es investigar. Y esa conciencia suele, de alguna manera, diluirse en aquellas empresas que son más bien originarias de Chile, que suelen tener, en nuestra experiencia al menos, una estructura menos comprometida en ese sentido con estas políticas de compliance. Y esto no lo digo en modo de reproche, sino que es precisamente para poder robustecer ese músculo que decía Cornelia, porque finalmente si nos dedicamos a robustecer ese músculo y a ejercitarlo, de alguna manera vamos a poder tener un mercado más competitivo y finalmente empresas que estén más comprometidas con la ética. Muchas gracias, de acuerdo. Sebastián, y pensando en esto mismo, desde las directrices que nos da la OCDE, y pensando que, claro, tratando de salir de una mirada tan nacional que tenemos, como hemos dicho Eugenio, que tenemos una manera de reaccionar muy distinta a las empresas que son filiales o que están también en otros países, en la manera de reaccionar internamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de las recomendaciones o del trabajo que está haciendo la OCDE para efectivamente que las empresas puedan ir fortaleciendo este músculo? ¿Por dónde van las directrices o los lineamientos que nos dice la OCDE? ¿Qué es lo que tenemos que perfeccionar para efectivamente generar estas mejores capacidades y cultura dentro de las empresas chilenas? Muchas gracias, María. Sí, yo quiero rescatar lo que decía Cornelia respecto de pasar del papel o de la declaración a la acción. Básicamente es algo que permea todas las recomendaciones. Es decir, son importantes los avances legislativos que ha tenido Chile o regulatorios en la materia, pero si esto no se implementa, no hay un enforcement y que refleja un compromiso tanto del sector público como del sector privado, no avanzamos mucho. Entonces, una de las recomendaciones pasa también por informar los códigos de ética que pueda desarrollar una empresa, porque muchas veces para una gran empresa ese quizás es el desde, pero no hay que quedarse con sacar ese código de ética, sino también realizar capacitaciones, informar, no solamente a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa de abajo hacia arriba, sino también a los colaboradores, también a los proveedores, y también considerando toda la cadena de suministro. También mencionando un poco lo que señalaba Cornelia respecto a lo que sucede en Alemania, ciertamente hay un muy buen ejemplo ahí en materia de debida diligencia, ya que actualmente en Alemania existe una ley de debida diligencia que es vinculante para las empresas, esto obviamente considerando su estructura y su tamaño, y esto también tiene un impacto en las filiales de estas empresas en otros países. En el caso de Chile, también nosotros estamos tomando y trabajando con otros ministerios y agencias en cómo aterrizar las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales para las pymes. Y ahí un poco el ejercicio es al revés, porque tradicionalmente esto viene de muy arriba hacia abajo, pero también hay que trabajarlo de abajo hacia arriba, y en ese sentido las pymes, por ejemplo, en especial, o hablando de las micro empresas, cuando son familiares, por ejemplo, empresas de familia, tienen valores, y esta familia transmite un valor a través de su empresa, y esos valores hablan de una ética también que contienen esos lineamientos, y esto puede ser plasmado en un código de ética, pero no necesariamente, también puede ser informado por actividades de difusión, de capacitación, y ahí nosotros como sector público tenemos toda la disposición también a apoyar a las asociaciones gremiales, a las asociaciones profesionales, a las ONGs, como en el caso aquí, yo también agradecer a Margarita por la invitación y a Pacto, felices de poder seguir colaborando, ya que también esa es una recomendación, que el sector público pueda empujar y fomentar la capacitación y la educación, que también se está dando en los colegios, que también es algo que como mencionaba Eugenio, el ejemplo de
del niño o de la niña, por ejemplo, de esta quizás displicencia, a veces cuando se comete un acto impropio. Ciertamente esto tiene que pasar también a una sanción o un reproche, y no quedarse solamente en la denuncia. Y también quisiera mencionar, respecto a las líneas directrices, bueno, mi rol también, además de jefe de la División de Conducta Empresarial Responsable, es el punto nacional de contacto para la implementación de las directrices. Y en ese caso, lo que nosotros hacemos es ser un canal como de mediación entre las empresas multinacionales y solicitantes que nos informan una posible vulneración de las líneas directrices. Ahí yo quiero destacar que también la OCDE lo ha mencionado, que las empresas que están operando en Chile y también las empresas chilenas han tenido una buena disposición para trabajar en esas instancias específicas, las cuales han ido aumentando paulatinamente también por la difusión que se está haciendo de este mecanismo, y en ese sentido también se está fortaleciendo, y lo hemos visto, el relacionamiento con las comunidades, por ejemplo, los temas de derechos humanos y empresas, también considerando la relación que hay, por ejemplo, con la anticorrupción y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, porque la corrupción permea todo prácticamente. El objetivo 16.5.6, si no me equivoco, habla de la corrupción, y después se establecen diversas relaciones con otros ámbitos, y un ámbito también que compete a la subrey, el comercio, en este caso. Hay que considerar que para las empresas que el mercado de destino, cuando una empresa chilena está exportando cada vez más los mercados de destino, en especial en Norteamérica o en Europa, pero también en otras regiones, los consumidores de esos mercados están mucho más conscientes de dónde viene el producto, de dónde viene el servicio. Esta empresa tiene una debida diligencia, respeta los derechos humanos de sus trabajadores, se relaciona bien con la comunidad. Entonces también hay una ganancia no solo de reputación, imagen, también comercial, cuando la empresa va incorporando esto en su quehacer diario. Muchas gracias. Y me gustó lo que señalabas antes, esto de ser incómoda la OCDE, en general, bueno, la sociedad civil, los medios tienen que cumplir ese rol un poquito molesto, porque si no nos quedamos en el statu quo que como decía Jorge, nos cuesta movernos de ahí. En general tienen que venir escándalos, tienen que sacudirnos un poquito el avispero para que en Chile generemos cambios, pero que ha habido avance. Entonces me gustaría poner un escenario de ciencia ficción acorde a los tiempos electorales que vivimos, donde Jorge Saad es el próximo presidente de la República, y donde yo sé que tendría como prioridad políticas públicas de probidad y anticorrupción, no de forma reactiva, sino que de forma propositiva. Entonces, dada lo que tú nos señalabas en tu presentación, los avances que había en Chile en políticas públicas precisas sobre probidad, ¿cuáles serían tus 3 prioridades que impulsarías, si pudieras, en 3 políticas públicas y prioritarias para avanzar en esta materia, sabiendo del avance que hemos tenido en muchos de estos temas? Es buena pregunta, y seguramente el resto de los panelistas todos van a querer incluir medidas, porque 3 es difícil, pero son prioridades. Yo las pondría primero en un paraguas de modernización del Estado, o sea, la pondría en ese concepto, más que solo anticorrupción, es modernización del Estado. Y primero una que ya es un lugar común, pero eso no significa que esté resuelta: gobiernos locales, municipios. Es evidente que se han quedado muy atrás en materia de integridad, de anticorrupción y de capacidades. Por eso yo hablo de modernización del Estado. O sea, la primera es municipio. La segunda está relacionada a todo el tema de la transformación digital, que si bien se ha avanzado, pero es cómo las herramientas digitales siguen contribuyendo a este concepto de gobierno abierto. Y eso significa mejorar el derecho de petición de los ciudadanos, el acceso, menos opacidad en ciertas áreas del Estado, etc. Entonces la englobaría la segunda prioridad, digitalización. Y la tercera, el tema de compras públicas. ¿Y por qué compras públicas? Porque nosotros vemos que a nivel internacional cada vez más el tema de las compras públicas se incorpora en las negociaciones comerciales.
de, por ejemplo, que un país A pueda comprar en el portal público del país B. Entonces, hay un tema de, bueno, si estamos negociando ampliar oportunidades de acceso a mercado, bueno, ¿cómo están funcionando ese mercado público? Y eso junto a la discusión actual de beneficiarios finales, que también está relacionado a las compras públicas, porque participan distintos actores y queremos saber finalmente quién es el actor definitivo, final, real, que está participando en estos negocios con el Estado. Hay muchas más y que sin lugar a dudas ustedes van a proponer, pero yo me quedaría con esos 3 ejes. Muchas gracias. Y siguiendo un poco con el futurismo, con pensar en qué viene, cuál sería el próximo salto, el próximo paso, me gustaría también preguntarle desde sus expertices, sus experiencias, ¿dónde ustedes pondrían esas 3 prioridades en que debiéramos avanzar en los próximos años para, bueno, dar estos saltos cuantitativos que ustedes señalan y que la imagen Chile en estos aspectos se mantenga y se fortalezca aún más? Entonces vamos con Cornelia, después Eugenio y Sebastián, para después ir pasando a las preguntas del público. Quiero tomarme de lo último que mencionó Sebastián a propósito de la ley de debida diligencia. Yo creo que Chile, como al ser un país exportador y por lo tanto depender su estructura económica bastante de la integración con los mercados internacionales, no es solamente Alemania que ahora sacó esa ley de debida diligencia, sino que está impulsándolo también la Unión Europea. ¿Qué va a implicar al final de cuentas? No solamente consecuencias para las filiales, sino yo veo aún más consecuencias para las empresas exportadoras de Chile, porque al final de cuentas ellos van a tener que comprobar que cumplen con todas las exigencias de una ley que es bastante amplia y cuyas formulaciones son relativamente, nuevamente amplias, por lo tanto interpretable en todas las direcciones y va a implicar grandes exigencias. Entonces, una propuesta sería mirarlo desde ya, evaluar desde ya qué es lo que hay que hacer, porque esto claramente es una oportunidad justamente para poder diferenciarse a nivel internacional. La segunda, ahora mirada desde el gremio, sería generar o impulsar más fuertemente todavía una política donde grandes empresas se transformen en el núcleo de desarrollo para empresas pequeñas y medianas, digamos, no solamente en la relación con proveedores, sino también en la relación con la comunidad entera. ¿Por qué la imagen de la empresa en Alemania es tanto mejor que la imagen que tiene la empresa en Chile? Porque son empresas, como les digo, no solamente las grandes que conocemos con sus nombres, si son esas empresas medianas 100% vinculadas a su entorno, a su comunidad y por lo tanto, tal como alguien decía recién, son empresas familiares, con una ética familiar y con un vínculo muy distinto. En la medida que Chile es capaz de fortalecer sus pymes, que también son empresas familiares, pero fortalecerlos con el apoyo mismo de las grandes empresas, yo creo que vamos a generar también un ámbito económico más capaz de hacerse cargo de todos los nuevos desafíos. Y yo creo que me quedo en esos 2 por el momento. Gracias. Eugenio. Sí, yo me sumaría que para efectos de poder fortalecer y llegar a un estándar cada vez más alto en materia de probidad entre privados, probablemente uno de los puntos más relevantes, en nuestra opinión, tiene que ver justamente con el tema que tocó Jorge, que es la modernización del Estado. Nos podemos llenar de muchas leyes, nos podemos llenar de muchas recomendaciones, pero lo cierto es que si no tenemos los mecanismos para implementarlas, van a quedar en el papel. Y esto que puede sonar un poco repetitivo, creo que es importante
volverlo a decir una y otra vez, porque en definitiva, vuelvo con lo que dije anteriormente, las leyes no moldean las conductas humanas, las leyes son un parámetro a seguir, pero lo que realmente moldea es la implementación, es la ejecución. Y para llegar a ese ámbito es necesario que realmente haya conciencia, el Estado se modernice, y en ese ámbito en particular, y en específico relacionado con la materia de regulación de propiedad entre privados, por ejemplo, capacitar a las policías, dar más dotación a las fiscalías, dar mayor acceso a la justicia. Con esto me refiero básicamente a transmitirle a la ciudadanía cuáles son las normas, cuáles son los límites y cuáles son los medios para poder denunciar los hechos. Si ponemos a disposición de la gente esos medios y esto lo traducimos a las empresas a través de los canales de denuncia, a través de los códigos de ética, es decir, que esto realmente permee y acostumbrarnos de alguna manera a denunciar sin miedo, a denunciar por un deber ser, digamos, pero facilitándole a ellos los medios para hacerlo, yo creo que podríamos llegar a un mediano o corto plazo a un estándar de probidad entre privados que sea realmente consciente y que nos mantenga de alguna manera a los estándares altos de la comunidad internacional. Entonces, precisamente el común denominador tiene que ver con la modernización del Estado. Tiene que ver con ese ámbito. Entonces, yo de todos los pilares que hemos mencionado, que ha mencionado Cornelia, que ha mencionado Sebastián, que ha mencionado Jorge, me quedo con este. Me quedo con este, creo que haciendo mía la invitación a Jorge de esta ficción de ser presidente, yo creo que el hecho de modernizar el Estado en todo ámbito, de todas maneras, nos conduciría a tener un estándar de probidad ante privado bastante más alto y principalmente bastante más efectivo. Muchas gracias. Sebastián, ¿cómo lo ves tú desde tu lado? Muchas gracias. Yo comparto plenamente el punto que ha sido planteado por Jorge y por Eugenio respecto a la modernización del Estado y también la incorporación de nuevas tecnologías digitales también para mejorar la eficiencia del Estado. Esto es algo que también se ha conversado en la revisión de la Recomendación 2009 de la OCDE. Ahora también estas normas o recomendaciones cuando se trabaja con temas digitales, hay que ser precavido en el fondo de no circunscribirlo a cierto tipo de tecnologías porque exponenciales, crecen a una manera que es imposible anticipar. Mientras más general, mejor. O sea, está un ejemplo, por ejemplo, respecto a la protección de datos personales, donde hay legislaciones que hablaban de email o correo electrónico, pero en el caso de Chile era como de mensajes. Esto también es protección al consumidor. Y en ese sentido Chile lo hizo bien, porque hablar de mensaje daba el ancho para incluir no solo emails, sino también otros medios de comunicación. Entonces, esto se está tomando en consideración a nivel de la OCDE, las nuevas tecnologías de cómo modernizar también los canales de denuncia. Creo que también los canales de denuncia es algo fundamental, y la protección al denunciante. Y también lo que pueden hacer las empresas en su control interno, de poder, como conversábamos anteriormente, fortalecer esos canales de denuncia, enseñarle a sus trabajadores y trabajadoras cómo usarlos y fomentarlos, promover que sean usados, porque no hay que quedarse con la mera alegación. En el fondo, si esto se hace, por supuesto, una denuncia al Ministerio Público, ahí se activa todo un proceso de investigación, posteriormente de juicio y eventualmente una sanción. Pero a nivel de empresa, en el fondo, también, si se recibe una denuncia, debe ser investigada, debe ser estudiada, porque eso va a tener eventualmente un impacto. Y también quería rescatar lo que decía Cornelia respecto, claro, a la ley de debida diligencia, que yo comentaba. Efectivamente esto tiene un impacto en las exportaciones de Chile, en la inversión de Chile en el exterior y viceversa, y cada día consumidores y consumidores mucho más empoderados
y conscientes de lo que hacen las empresas con las comunidades y en debida diligencia. Y otro punto que también me gustaría plantear es las mejoras que se pueden realizar al sistema de responsabilidad penal de las empresas, a los modelos de prevención de delitos, a la certificación de estos modelos, y también a generar un cambio cultural, que eso es algo de muy largo plazo, pero que por ahí la educación es fundamental, es poder educar, sensibilizar este tema de la manera más básica posible. Han habido iniciativas muy interesantes, diccionarios de corrupción, cosas incluso como divertidas, creativas para poder acercar esto a la ciudadanía y considerando la gravedad del impacto perjudicial de la corrupción en todos los ámbitos, en especial también en el buen gobierno, la confianza de los ciudadanas y ciudadanos en nuestras instituciones. Sí, me gustó mucho eso último. Bueno, pasemos a preguntas. Hay una pregunta que Jorge igual ya se refirió un poco a ella, pero me gustaría entonces por eso tomar partes de ella para reformularla en lo que no te has referido. El tema de los Paradise Papers, que bueno, están saliendo noticias constantemente, o sea, es una secuela de investigaciones que están saliendo. Y Chile es uno de los países afectados dentro de todos estos países que están involucrados en este caso. Entonces, primero, tú te referiste que ya señalaste que la imagen Chile tú creías que no se iba a ver fuertemente golpeada porque es un caso mundial, no es un caso particular de nuestro país, pero ¿cuál crees tú que puede, ya que mencionaste en tu presentación el caso de las ventanas de oportunidad que abren muchas veces los casos, ¿cuál crees tú que sería, por dónde podría ir los perfeccionamientos, mejora o cambios quizás de manera internacional a raíz de este caso? A ver, pienso que para dimensionar el impacto de la imagen país hay que esperar un poco más de tiempo, que decante, un caso global. En la situación específica de Chile es un caso anterior al 2010, y lo que hemos visto en las notas de prensa desde el diario El País a los medios nacionales son situaciones que ya habían ocurrido. No hay algo nuevo o novedoso, y de hecho hasta el momento se ve más bien de un carácter político que estrictamente jurídico. Ahora, no me he metido al caso en específico, en lo jurídico, para ver si hay algún nuevo antecedente, pero lo que se ve es que el caso que ya se conocía. Y la imagen país también se construye con elementos que están relacionados a la corrupción, transparencia, pero también hay otros elementos, reglas del juego claras, Estado de Derecho, etcétera, y creo que eso Chile sigue teniendo una buena evaluación. Hay algunas luces de alerta, pero sigue siendo un país percibido como de los más estables y confiables de la región. Pero sin lugar a dudas, como tú mencionas, María, y lo han dicho acá Sebastián, Cornelia y Eugenio, hay que pensar, no hay que dormirse en los laureles, y hay que pensar en cosas que ya se están haciendo más comunes en el mundo, y creo que lo relacionado a normativas de beneficiarios finales bien llevadas, sin abusar de una sobreregulación, porque la sobreregulación también tiene los riesgos de que o nadie lo cumpla, o que es más fácil crear una nueva ventana para no cumplir, pero algo en beneficiarios finales hecho de manera efectiva, clara, practicable. Creo que es un tema que ya está bastante instalado. Y el resto, y lo segundo, que no fue motivo tanto de este debate, es el desafío del día después, que podríamos decir en materia de corrupción, la recuperación de activos. El mundo ha avanzado muy bien en perseguir el lavado de activos, pero hay un desafío de, bueno, ¿dónde están esos activos? Y creo que ahí también hay un debate de futuro muy interesante en orden a cómo generamos mejores mecanismos para recuperar esos activos, esos fondos desviados, etcétera. Muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, yo creo que hay otro tema muy contingente en nuestro país que no podemos dejar de lado, que es el proceso constituyente, ¿cierto? Entonces me gustaría partir con Sebastián, dado que uno de los límites que se establece al contenido de la nueva constitución, en la reforma constitucional,
son los tratados internacionales que están vigentes en Chile, ¿cierto? Entonces, ¿hay algo en materia de tratados de libre comercio o anticorrupción, etcétera, de los cuales seamos parte en Chile, que tú creas que sea importante destacar y que quizás pueda ser considerado o no en el texto de la nueva Constitución, necesariamente puede ser en leyes posteriores, pero que tú creas que sea relevante de considerar en esta materia? Muchas gracias, María, por la pregunta. Sí, ahí, en mi opinión personal, los tratados, más que ser un límite, yo creo que enriquecen la discusión constitucional en el sentido de que desde sus diversas aristas, o sea, tratados internacionales en muchas materias, pueden aportar a que Chile siga manteniendo los estándares internacionales, en algunos casos elevados, de cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y ciertamente también los tratados internacionales son respetuosos con los ordenamientos jurídicos nacionales y con mayor razón con la Constitución. Entonces yo ahí lo veo más que un límite, como un enriquecimiento de esa misma discusión. Ahora bien, en materia de anticorrupción, Chile actualmente ha suscrito 4 acuerdos comerciales que contienen capítulos de anticorrupción. El único en vigor es el con Uruguay. Próximamente debería entrar en vigor el acuerdo con Brasil, que contiene un capítulo de anticorrupción, y también se encuentra el CPTPP y el acuerdo que se firmó con Ecuador. Además, hay 2 procesos de negociación con Paraguay, que también incluye los términos de referencia a un capítulo de anticorrupción, y dejo para el final también la modernización del acuerdo de la asociación con la Unión Europea, que ha sido un proceso de negociación intenso, largo, por la complejidad también de lo que representa la Unión Europea, y que también contempla un capítulo, si bien quizás un capítulo con un modelo distinto a, por ejemplo, el modelo NAFTA o modelo del TPP, el modelo europeo planteado en el capítulo de anticorrupción, que también está disponible en la misma página de la Unión Europea respecto a la información de la modernización, plantea también una participación de la sociedad civil en el monitoreo de la lucha contra la corrupción. Y así también el capítulo de libre comercio, de anticorrupción del Acuerdo de Libre Comercio con Uruguay. Ahí yo quisiera resaltar que estos capítulos contienen un artículo de participación de sociedad civil y empresa, donde se establece una obligación vinculante para las partes, en este caso para Chile y Uruguay, por ejemplo, de adoptar medidas que fomenten, que promuevan la participación de las empresas en la lucha contra la corrupción. Eso es vinculante e incluso sujeto a solución de controversia si una parte considera que hay un incumplimiento. Y luego se mencionan ejemplos de, por ejemplo, una parte podría o podrá lanzar programas de capacitación, de educación, apoyar y fomentar lo que están haciendo las asociaciones gremiales, las organizaciones no gubernamentales en el apoyo a las empresas, por ejemplo, en establecer códigos de conducta, programas de cumplimiento o modelos de prevención de delitos en específico. También tomar en consideración la estructura y tamaño de las empresas al momento de diseñar políticas públicas para la lucha contra la corrupción. Las pymes o las MIPYMES siempre están se ponen en un primer lugar. Eso lo hemos visto en los últimos acuerdos comerciales, no solo de Chile, sino también a nivel mundial. Y también promover que desde el directorio de una empresa, por ejemplo, y esto baje en sus informes anuales, en sus memorias anuales, se pueda dar cuenta y comunicar también lo que se ha estado haciendo en esta materia. Y yo creo que también hay un desafío importante para las empresas, porque me consta y también sabemos que muchas empresas tienen programas muy interesantes de cumplimiento, y quizás falta mayor comunicación y difusión, y no solo entre las empresas con sus gremios, sino también con la ciudadanía, también y con las comunidades, informar lo que se está haciendo, las buenas prácticas, y eso también está contemplado en los capítulos de anticorrupción, de manera tal que el Estado, las partes puedan apoyar esos procesos. Y así también hay otras materias, pero para no alargarme quisiera dejarlo ahí. Muchas gracias. Hablando de avances que podemos hacer nosotros, Eugenio, entiendo que hay un proyecto de ley también sobre delitos económicos que ha ido avanzando. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proyecto? ¿Qué ves tú ahí que constituiría un avance y dónde quizás podría hacerse algunos ajustes a este?
Así es, Margarita. Perdón, María. Efectivamente, como consecuencia de la agenda antiabusos promovida luego del denominado estallido social por el actual gobierno, un grupo transversal de diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, introdujeron un proyecto de ley que busca sancionar muy rigurosamente los delitos económicos, agrupándolos básicamente en una estructura en la cual se limitan las penas sustitutivas, esto es las penas de libertad vigilada o pena remitida, que son aquellas penas que nos hemos acostumbrado a ver en aquellos casos más polémicos, y traducirla a penas efectivas de cárcel. Es un proyecto de ley que hace algunas semanas atrás fue aprobado en general, está en segundo trámite ya legislativo, pero que convertirse en ley va a generar y probablemente va a dejar a Chile a un nivel de materia legislativa respecto a delitos económicos probablemente de las más altas, si se quiere, a nivel latinoamericano, y con un sistema de penas de alguna manera bastante novedoso y riguroso, porque lo que hace precisamente es agrupar determinados delitos, que son más de 150 delitos, bajo el paraguas de la denominación de delito económico, de tal manera que cuando son cometidos en el contexto de una operación comercial o en el contexto de relaciones entre empresas, y tienen ciertas características determinadas, que en general no son muy altas, digamos, se van a sancionar con penas efectivas de cárcel. Uno puede estar de acuerdo o no con esta manera de legislar, pero lo cierto es que va a generar un impacto bastante fuerte, va a generar un llamado de atención, sobre todo y principalmente al sector empresarial, porque además lo que hace este proyecto de ley, María, es que modifica la ley 20.393 sobre responsabilidad de las personas jurídicas, incorporando tres grandes cosas que son bien interesantes. La primera es que hoy día tenemos actualmente un catálogo de 12 delitos, si no me equivoco, y la idea es incorporar prácticamente todos los delitos que contiene la legislación penal al catálogo. Es decir, si se aprueba este proyecto de ley, la empresa va a poder ser responsable de prácticamente cualquier delito y no de los ya que conocemos, como son la administración desleal, la corrupción entre particulares, sino prácticamente de todos los delitos. Y esto lo conecto también con una de las preguntas que hacía uno de las que se hicieron por el chat respecto de los delitos tributarios, y que precisamente también va a estar incorporado, si este proyecto de ley se aprueba, en el catálogo de la ley 20.393, y que es un delito que se echaba mucho de menos, en definitiva, porque probablemente es de aquellos delitos que más suenan, de alguna manera, y que más sentido tienen que estén incorporados para efecto de la empresa. Pero además de eso, el estándar para los nuevos modelos de prevención va a cambiar por completo, porque de alguna manera se le va a exigir a las empresas, tanto privadas como algunas públicas, que tengan implementados modelos efectivos. Y la ley habla así, habla de efectivos. Y ese estándar, desde luego, va a ser muy alto para las empresas, en el caso que el día de mañana sean investigadas por la Fiscalía en un eventual caso de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero no conforme con eso, los diputados que promovieron este proyecto de ley, además incorporaron una figura, que es la figura de la supervisión, que para aquellas empresas que son sancionadas como infractores de la ley 20.393, se va a poder nombrar un funcionario público que va a estar en el interior de las empresas, o de la empresa en particularmente sancionada, para fiscalizar que las medidas decretadas por el tribunal se hayan cumplido. Y esa es una figura bastante novedosa, bastante invasiva tal vez para muchos del sector empresarial, pero que de alguna manera yo creo que va a generar un buen impacto y sobre todo va a persuadir, espero que de alguna manera favorable, para las empresas en general a subir y aumentar sus estándares de probidad y de alguna manera ser más conscientes de que los delitos económicos, de que los delitos contra la probidad en el ámbito privado
tienen igual o mayor importancia que aquellos delitos que son cometidos en el ámbito público. Muchas gracias. Y bueno, quiero ir cerrando porque estamos en el tiempo. Solo una última pregunta para Cornelia, que tiene esta visión en dos países. Está la visión puesta en dos países y bueno, todo lo que tiene que ver la Unión Europea también. ¿Cómo ves? América Latina es una región que está muy rezagada en términos de corrupción. De hecho, si nosotros vemos varios indicadores, muchas otras regiones van avanzando con los años, van mejorando su desempeño y nosotros vamos empeorando. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que en nuestra región, yo sé que no vamos a tener nunca algo similar a la Unión Europea, pero de que en nuestra región pudiera haber como mayor coordinación para que efectivamente los estándares fueran mejorando regionalmente, como ocurre en Europa, y no tan localmente, porque finalmente en un mundo tan interconectado necesitamos que el combate a la corrupción se haga de manera relacionada, y si no, no vamos a sacar nada. El caso de Odebrecht nos enseñó eso. La corrupción ya es transnacional, no es algo solo local. Entonces, ¿cómo ves quizás ciertos aprendizajes que podríamos tomar de la experiencia alemana y europea para avanzar más decididamente en eso? Difícil la pregunta. A ver, déjame desmenuzarla un poco. En una de las dos slides de las estadísticas que nos mostró Jorge, me llamó la atención, si lo recuerdo bien ahora, que la percepción de corrupción en Chile era mayor que en Argentina. Creo que ese fue Entonces, ¿a qué quiero ir? Yo creo que como Chile, dentro de todo y dentro de la región, tiene en muchas cosas temas más avanzados, también la exigencia es mayor. Yo no me puedo imaginar en realidad, por lo que sé de mis colegas en los otros países de América Latina, porque hay cámaras alemanas en todos los países, no creo que el tema de la corrupción en Chile sea peor que en Argentina o Brasil. Entonces, el tema de la percepción tiene obviamente que ver con los estándares que cada país se pone y con quién se compara. Eso no quiere decir, yo llevo muchos años ya en Chile y me acuerdo perfectamente que hasta hace unos 10, 15 años atrás, nosotros decíamos frente a empresarios alemanes, aquí no hay ningún problema, no hay corrupción, no hay nada de eso, todo distinto. Y de a poco nos hemos ido enterando que sí, que había, o que al menos hoy día se llama corrupción, cosas que a lo mejor antes se toleraban. En ese sentido, yo pienso que hay, en la medida que se sabe y se sensibiliza, también se percibe como mayor. Lo que es importante que esto sea tema hoy, y sea tema reconocido, porque cuando yo lo trato de callar y ignorar, obviamente no voy a ser capaz de hacer algo. Y es sumamente importante, porque efectivamente las empresas alemanas y europeas, que también tienen sus problemas, los mismos alemanes se han mandado un par de casos bastante grandes, pero sí para las empresas, y eso es finalmente la conclusión que hacen ellos, es mucho más fácil actuar y generar beneficio en la medida que los mercados sean transparentes y funcionen de manera íntegra. Todo el resto son ventajas de corto plazo, ilimitadas, que al final de cuentas dañan el sistema, dañan la sociedad, dañan la confianza, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece interesante es bueno, hasta dónde vas a poder generar esa comunidad como la Unión Europea. Bueno, hay iniciativas, está la Alianza del Pacífico, yo sé que hay un proyecto, un trabajo de hecho en una iniciativa de la Asociación de Industriales Alemanes junto con símiles en la Alianza del Pacífico, que también toman el tema de la ética empresarial y la probidad en las relaciones, donde tratan de generar más conciencia, más acción y más efectividad en eso. Pero no sabría decirte por qué es tan difícil integrar en América Latina, habiendo más encima un idioma común, digamos, debería ser mucho más fácil.
tendrá que ver algo con una historia más corta, con a lo mejor menos experiencias trágicas que finalmente te exigen ser más tolerante y unir los esfuerzos, no sabría decirlo. Lo que sí quiero mencionar a propósito de la imagen país, me parece, y la discusión constituyente, me parece súper importante que se defienda la vigencia de los tratados internacionales y que se apoye, por ejemplo, ahora la firma del acuerdo de la modernización del tratado de asociación, es un tratado de asociación con la Unión Europea, porque son tratados muy modernos y que obviamente toman justamente esos aspectos también. Por lo tanto, es importante que todos también transmitamos que finalmente los tratados son una manera de integrarse en el mundo, de aprender también de mejores prácticas y de generar, por lo tanto, niveles mayores. Así que son importantes y ojalá se sigan, digamos, se respetan, se sigan haciendo y firmando y se siga avanzando. Y lo último que aquí no se mencionó, pero ya que salió el tema de la discusión de la constituyente y todos los desafíos que enfrenta Chile, con las diferentes cámaras binacionales nosotros hemos hecho un levantamiento cada cierto tiempo ahora de la percepción del inversionista extranjero de Chile, y hay un aspecto que era impensable hasta un tiempo atrás, que era el de respeto a la institucionalidad y los problemas de seguridad y violencia. Esto era un tema que diferenciaba a Chile de toda la región y que por el momento se ve que está Chile retrocediendo en ese ámbito. Yo creo que es importante que exista conciencia al respecto, que esto requiere solución, y para esa solución requiere realmente acercar posiciones, fortalecer la confianza entre todos los actores, y ojalá que todo el proceso que vive Chile hoy día lleva a eso. Porque eso va a ser clave cuando uno quiere trabajar con otros países. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con el tema de la necesidad de restaurar las confianzas. Bueno, tenemos que ir cerrando por limitaciones del tiempo. Les quiero agradecer por su participación a Jorge, a Cornelia, a Sebastián, a Eugenio, y bueno, la invitación de Pacto Global para esta gran iniciativa. Y para ir cerrando, bueno, yo creo que nos quedamos con algunas lecciones. Chile tiene una imagen positiva, pero no hay que sentarse en los laureles, hay que seguir trabajando en ella. Y de hecho ir mejorándola más. Hace un tiempo éramos los líderes regionales en estos temas y ahora estamos en el segundo lugar, que obviamente no es malo, pero tenemos que ser los mejores, como decía Sebastián. Por eso mismo tenemos que tomarnos estas molestias, entre comillas, de recomendaciones que nos hacen y seguir siendo cada día más mateos y tratar de implementarla. Creo que implementación, o sea, yo creo que siempre en general en este tipo de foros yo me quedo con implementación, y claramente que la fiscalización y la impunidad son muy importantes. O sea, la impunidad claramente nos ayuda a mejorar esto. Ver por dónde podemos ejercitar mejor este músculo, las capacidades tanto internas, y me gustó mucho eso que dijo Sebastián, de cómo consideramos ahora que está volviendo la educación cívica a las escuelas y a los colegios, cómo la ética y la probidad pasa a ser central también en esta formación para que en el futuro efectivamente este músculo lo tengamos muy fuerte. Y también me pareció muy relevante, como decía Cornelia, mirar todo esto como un win-win. En el fondo, no creer que el pan para hoy, o sea, el pan para hoy genera hambre mañana. Entonces, creo que es importante ver cómo el rol de la empresa es un rol que es muy relevante en la sociedad y en la comunidad, y que por lo tanto, mirándolo de manera global, pero también mirándolo en su perspectiva, va a ser una ganancia tener los mejores estándares en esta materia. Así que me quedo con eso como resumen de lo que conversamos hoy. Creo que hay muchos desafíos pendientes, como siempre, y es bueno tenerlos ahí anotados, así que ojalá que los candidatos y las candidatas puedan tomar apunte para que los incluyan en sus programas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, María, y gracias, Pacto Global. Y saludo a todos por ahí. Gracias. Saludos, Gracias a todos por Margarita. la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido una gran contribución. Nos quedamos con muchos desafíos en Pacto Global y con nuestras empresas, así que muchísimas gracias por habernos transmitido hoy su enorme experiencia en estos temas, las lecciones aprendidas y por la disposición de su tiempo. Muchas gracias a todos.